qué significa para nosotros Spider-Man y cómo llegamos a esto, ¿no? Cómo llegamos a tener esta fascinación por un personaje que sí, se escucha un poco fuerte, un poco duro, sobre todo uno siendo fan, pero un personaje que no existe, ¿sabes? Y eso para mí, al contrario de lo que muchos puedan pensar, esto a mí me impresiona porque un personaje que no existe y te inspira tanto, creo que pocas veces. Creo que como todos, desde muy pequeño soy fan del personaje, pues crecí viendo la trilogía de Raimi, las series animadas, sobre todo Spectacular, que fue una adaptación que me marcó y a la fecha sigo siendo bastante fan. Creo que fue amor a primera vista. Aún siendo un pequeño niño, creo que logré comprender el mensaje de la historia, logré captar la personalidad de Peter Parker y creo que fue muy importante y decisivo en cómo se formó mi propia personalidad. Es curioso cómo la vida da vueltas inesperadas. En algún momento llegué a casa del kinder para encender el televisor y rechazar de todas las formas posibles el ver la serie animada de Spider-Man de los 90. Me pareció un personaje extraño, con un traje muy raro. En comparación, elegí a ver, por ejemplo, Batman, la serie animada. Pero no conté con que mi padre fue fan del arácnido en su infancia por la serie de los memes. Gracias a eso, acabé en el cine. Mi mente de infante de 6 años, ¡ay, impresionable!, vivió esto. Desde su creación, el Hombre Araña llamó la atención del público. Quizá el concepto ya se había desarrollado antes, pero una mezcla de elementos lo convirtieron en un boom, algo que no se había visto en los años 60. Los superhéroes en este punto siempre fueron adultos, hombres que decidieron hacer el bien. Posteriormente se implementaron a los sidekicks, ayudantes que colaboraban con el personaje principal. Robin es el más popular de todos. La idea era conectar con los lectores incipientes haciendo compañeros jóvenes, pero Stan Lee se cuestionó esto. ¿Qué tal? Y el adolescente es el que protagoniza las historias. Él lucha con los villanos y debe llegar a tiempo a sus clases. ¿Qué tal y cuenta con problemas que muchos podríamos tener? Conflictos amorosos, falta de dinero para pagar las cuentas, inseguridad en sus acciones. Si bien otros superhéroes de Marvel cuestionan con defectos que los alejan de la perfección, por ejemplo Daredevil es ciego, la Mole sufre de inseguridad por su apariencia, Hulk tiene miedo de sí mismo, Iron Man es alcohólico, Spidey fue creado para sufrir de muchas formas, al punto de convertirse en una figura identificable para cualquier tipo de público. No importa la edad que tengas, puede que en algún momento hayas vivido algo que sí, Spider-Man ha sufrido. De una u otra forma podemos ser el Hombre Araña. Siempre he tratado de pegarme a actuar como actuaría Peter Parker o Spider-Man, que a mucha gente puede parecerle pues es un personaje de ficción, pero yo siento que Spider-Man es eso, o sea, es como el ser humano que todos debemos aspirar a ser, que es capaz de sacrificar hasta sus propios sueños por los demás, y eso está, pues siento que ninguna otra persona lo haría, y es algo que admiro mucho del personaje, y eso pues me parece increíble. Llamémoslo sentimiento cursi o lo que sea, pero la forma en la que este personaje ficticio sale de los problemas es inspirador. Eso lo sabemos, pero la parte de la empatía no solo viene de ahí. Peter no es invencible, es débil, se siente triste y constantemente no evita percibir que su vida es algo injusto. En muchos momentos quiere salir de ahí. Hola Dios, aquí Peter Parker. ¿Puedo pedirte un favor? Sé que he sido tu juguete personal durante años, pero ¿podrías dejar de hacérmelo durante un tiempo? No mucho, sé que eso es casi imposible, pero un poquito, digamos 50 o 60 años. No es mucho para ti, ¿verdad? Era broma, Dios. Broma. Pero seguro ya lo sabías, ¿verdad? Muchas veces la vida es así. Nos esforzamos porque todo salga bien, nos levantamos con la mejor actitud y de la nada sucede algo que nos quita la sonrisa del rostro. Eso es Peter Parker, una persona como cualquiera de nosotros que sin saber de dónde vienen los golpes, no le queda de otra que vivir la vida y superarla como puede. Sé que varios medios tocan estos temas de forma superficial, pero existen un par de adaptaciones en donde se representa de una forma increíble, pero ninguna, obviamente, como el medio original, los cómics. Se reconoce mucho sobre el personaje y todas las dificultades que debe enfrentar, poco dinero, pocas chicas, pero hay dentro de sí una herramienta narrativa que siempre representa las vivencias propias y es la pérdida.
Puede que esto lo comparta con Batman o Superman, pero Parker pierde a muchos seres queridos durante su camino. Y es que en sí, la vida es así. Quizás sea un poco exagerado, el número de muertes ajenas llega a ser muy grande como para que en varios casos Spider-Man ya esté soltando chistes solo un par de números después. En fin, hablamos de un personaje comercial y estas cosas son así. Pero viéndolo desde otra perspectiva, el héroe nos enseña a seguir adelante. No olvidar que quienes formaron parte de nuestras vidas fueron, de alguna u otra forma, importantes para nosotros, pero tampoco dejando que eso nos detenga. En especial porque nadie más, aparte de él, comprende lo que significa su papel. Habrá riesgos y bajas en el camino, por eso usa la máscara. El poder y la responsabilidad. No podemos hablar del trepamuro sin citar a la famosísima frase de Stan Lee que colocó al final de Amazing Fantasy número 15, una de las que se volverían tan populares que no solo define las bases del personaje, sino que resuena como una de las mejores referencias que se puede hacer acerca del Hombre Araña. ¿Cómo nos enseña a ser mejores? John Acton popularizó la frase "el poder corrompe" y "el poder absoluto corrompe absolutamente", obvio con un contexto totalmente distinto. Acton se refería a la iglesia, pero es una filosofía que podríamos arraigar a la actualidad sin ningún tipo de problema. Revisemos un par de gobiernos para comprobarlo. En cambio, el gran poder y la gran responsabilidad es una respuesta a esta idea. Al inicio, Peter siente que sus poderes pueden usarse para beneficio personal, se deja corromper por ellos, tal y como dice Acton, habilidades que solo tiene él y no otros. Por azares del destino, deja de ser un chico bulleado para convertirse en un ser poderoso. No lo desaprovecha. Ahora es turno para ser mejor. Podríamos decir que en este punto, sí, el poder lo corrompió y posiblemente se hubiera convertido en un ser egoísta que iría escalando hasta tal vez ser un villano temible. Recordemos que es una de las grandes mentes de Marvel. Pero entonces... Creo que es un punto bastante importante del personaje el hecho de que se acople a tantas historias, que no sea solamente como un personaje que siempre está feliz, sino que nos muestran el lado feliz de la vida y el lado triste. Incluso el lado triste puede llegar a ser mucho más prominente en sus historias. Que ese es otro punto que me encanta, que nos muestre que la vida real no es como una historia de cómic, que no todo va a salir bien. Pero a pesar de esto siempre debemos mantenernos fuertes a pesar de las circunstancias. Y a lo largo de mi vida, ver que Spider-Man, tanto en cómics como en series, como en películas, ha sufrido cosas que cualquier otro ser humano las viviría y se sentiría bastante mal y podría no seguir adelante, eso me inspira a que cuando yo paso por cosas bastante difíciles o he pasado por situaciones bastante difíciles en mi vida, pues eso me inspira a seguir adelante. Ben Parker erradica ese sentimiento. No podemos corromper el amor hacia la familia cuando este es puro. La muerte de su tío enseña a Peter que su poder viene junto con una enorme responsabilidad. Y esto complementa lo antes mencionado sobre la pérdida. Este es un personaje que aprende de cada compañero y familiar caído. No puede mirar hacia otro lado, porque de hacerlo, la muerte de Ben podría ser la de otro adolescente que no merecería sufrir este tipo de pérdida. Sin embargo, ese no fue un deber para el que fue educado precisamente. Por ello es que en el fondo, Spider-Man desearía no ser Spider-Man. ¡Lo odia! Solo quiere llegar a casa y descansar, pero no puede hacerlo. Su luto es eterno, y por él no puede dormir bien, sostener una relación de forma estable, tener un buen trabajo, porque en algún lugar alguien podría necesitarlo y va a chocar directamente con tener una vida normal. No falta el fan que diga: yo quisiera tener los poderes del Hombre Araña, pero en realidad el propio superhéroe los rechaza constantemente, mostrando que en realidad no son la gran cosa como decían en todos lados. La escena de Spider-Man de Sam Raimi lo confirma: es mi don y mi maldición. Sí, la gente se beneficia de él, pero a cambio destruye su propio ser. Es por eso que en el multiverso ser el Hombre Araña significa sufrir, llorar, perder gente a tu camino y a tu alrededor. La forma de diferenciar a Spidey de otros héroes es su equilibrio entre la seriedad y la comedia. Hay varias hipótesis que tratan de explicar esto y el por qué es así. En Marvel Zombies se revela que es para despistar a sus rivales. Cuando empecé, bueno, hasta donde puedo recordar, los chistes fueron una forma de encubrir mis inseguridades. Si el Dr. Octopus o el Green Goblin se hubieran enterado de qué tan preocupado estaba mientras luchaba contra ellos, nunca les habría ganado. Fue una herramienta útil, tú sabes.
A la manera de soy tan bueno en esto que podría estar bromeando mientras ustedes tienen que concentrarse en luchar contra mí. Tiene sentido. La comedia es una oportunidad para calmarse a sí mismo, así como a las personas que lo rodean. Claramente le gusta tener sentido del humor. Sin embargo, recordemos que donde viene es del mundo del nerd. Alguien que no solo era reprimido por sus compañeros, sino que aprendió a ser inseguro. La máscara le da poderes, pero también confianza para desatarse. Pero, ¿se han dado cuenta de que es raro que la gente dentro de las historietas se rían de lo que dice? Como nosotros los lectores, o cuando lo estamos escuchando en alguna serie de televisión. Esto es porque Peter es un nerd, por ende sus bromas deben ser ridículas o infantiles para otros superhéroes, pero para los lectores son graciosas. ¿Por qué? No sé, quizá en alguna forma muchos también somos así. Yo al menos me identifico bastante, cualquiera que me conozca te dirá que soy muy graciosito, tengo la lengua demasiado suelta, al menos para mí es gracioso, pero para otros en varios casos no lo es. Quizá es algo que adopté del personaje sin darme cuenta. No solo pasa con Spider-Man, otros personajes ficticios pueden crear ese sentimiento en muchos de nosotros, pero al menos los que somos fanáticos del personaje tenemos muchas cualidades similares. Puede que lo conozcamos desde niños, pero hemos aprendido a madurar ese sentimiento para saber cómo puede ayudarnos a ser mejores en la adultez. Y eso desde que lo conocimos. ¿Y tú? ¿Cómo conociste al Hombre Araña? Fue hasta Spider-Man 1 que Spider-Man para mí fue como esa explosión, ¿saben? O sea, ahí surgió todo. Y todo fue por un accidente realmente, porque mis papás, por cuestiones económicas, hoy me doy cuenta de eso. Yo vi en el periódico cuando se anunciaba la cartelera del cine en el periódico que estaba Spider-Man, la película en Cinépolis. Entonces fue como, papá, ¿me puedes llevar a verla? O mamá, ¿me puedes llevar a verla? Y me acuerdo que me decían que no. Entonces yo vi que decía la clasificación era para mayores de 12 años y le digo, no me estás llevando porque es para mayores de 12, ¿verdad? Y yo estoy chico. Sí, por eso. Y fue como, hoy me doy cuenta que no fue por eso, por supuesto. Pero finalmente terminé viéndola hasta que salió el DVD original. Nosotros fuimos a comprar, mi papá y yo, un DVD, nuestro primer DVD en casa. Curiosamente tenía la película de Spider-Man. Yo me le quedé viendo en las pantallas a la película, por supuesto. Nos vendieron el DVD, nos lo llevamos, lo ponemos en casa y oh sorpresa, ahí estaba ese DVD. Ahí estaba el DVD de Spider-Man, obviamente el puro disco. Venía dentro del DVD y fue como... ¿Qué sería de un gran héroe sin sus grandes villanos? De nuevo, este puesto lo comparte con Batman, pues Spidey tiene un catálogo bastante interesante. La araña es un depredador, y la mejor forma de hacerle frente es con otros similares. Si bien no todos, o al menos la gran mayoría, cuentan con habilidades inspiradas en la fauna del mundo, digo, escorpiones, pulpos, rinocerontes, lagartos, tarántulas, chacales, cada uno representa un gran reto y es durísimo de vencer. Los enemigos de Spider-Man son como él, en su mayoría personas que por azares del destino obtuvieron poderes, pero no lograron evadir la corrupción, ya sea por sus propias habilidades que llegaron a afectarlos tanto en su cordura como en sus vidas personales, o porque los traumas que los persiguen les quitaron la confianza en la sociedad. Y lo mejor de todo es que los encuentros con el Hombre Araña son en su mayoría interesantes por la forma en que se reta la paciencia de estos. Ellos también sufrieron, pero a diferencia de nuestro personaje, no cuentan con la paciencia como para soportar al encantador sentido del humor del Hombre Araña. Parece poca cosa, pero ese tema genera un contraste muy interesante dentro de las escenas de acción en los cómics. La vida de Peter es desgracia tras desgracia, pero en las luchas, ahí es donde vemos que la narrativa da un giro para mostrarnos un contraste. El protagonista siempre busca la forma de irritar a sus oponentes mientras estos se enfurecen. No es casualidad, muchos de estos cuentan con una personalidad tan poderosa como para protagonizar sus propias historias. Norman Osborn en Dark Avengers, Doc Ock en Superior Spider-Man, o Venom, cuyo lore se ha vuelto uno de los más complejos de toda la editorial Marvel. No solo son antagonistas potentes, en su mayoría son humanos como el propio superhéroe y los lectores que tratamos de saber más sobre ellos. Por último, hay un detalle importante que destacar: la relación de Spider-Man con la ciudad que protege. Nueva York, hogar de prácticamente todo superhéroe de Marvel. A diferencia de otros superhéroes cuyas historias tienen el objetivo de explotar sus conflictos personales, el Cabeza de Red tiene otro tipo de experiencias.
Por decirlo de una forma delicada, este vato se acerca a las personas, no por casualidad. Él no se considera por encima de nadie. Sí tiene una responsabilidad, pero al mismo tiempo sabe que cualquiera pudo haber tenido sus poderes porque fueron un accidente. No es ningún elegido ni nada remotamente parecido. Sí, cuenta con una enorme responsabilidad, pero esa jamás fue motivo para creer que merece más que algunas otras personas. Falló el hígado y siguieron los riñones. Lo lamento. No hay nada que podamos hacer salvo ponerla cómoda y esperar por su fin. Ya estaba inconsciente cuando la encontré. ¡Dios! Debo haber pasado por ese callejón cientos de veces. Tal vez si lo hubiese encontrado antes. Tenía recortes del diario míos. Toneladas. Obviamente eras importante para ella, pero eso no quiere decir que sea todo. ¿Sabemos su nombre? Tenía un collar bajo la remera. Decía Lea. Solo eso. Si puedes oírme, Lea. Dulces sueños. Dulces sueños. No importa todos los golpes que reciba o el poco recibimiento que tenga, no deja de ser su trabajo, la forma más pura posible en la que pueda. Pero hay que ver la otra perspectiva de la moneda. El Daily Bugle lo trata de la peor forma que se puede. No deja de recriminarle sus acciones y usar todo lo que hace en su contra. Pero él no se detiene. ¿Por qué no te defiendes? Los noticieros te atacan, todos creen que fuiste tú. Dicen cosas peores de ti. Sí, y es horrible. Yo sé quién eres. Hablo con los policías, con los bomberos, las personas que ayudas. Y escucho historias de cómo salvas vidas. Que jamás pides reconocimiento, ni recompensa, ni siquiera las gracias. No importa qué digan los periódicos, ni los políticos, ni todo el mundo. Ellos no definen quién eres. Y la verdad se sabrá. Pero hasta entonces, voy a seguir luchando. Así como tú. Es hasta irónico tener que vender fotografías de ti mismo para pagar las cuentas y que estas sean utilizadas para destruirte al mismo tiempo. En cierta forma es una interesante analogía de cómo Spider-Man destruye la vida de Peter Parker, no solo física, sino psicológicamente. ¿Por qué amamos a Spider-Man? Porque podría ser cualquiera de nosotros, en cualquier época, en cualquier momento. Porque todos podemos tener el poder, pero solo los mejores lo usan con responsabilidad. El arácnido nos enseña a ser la mejor parte de nosotros y que no necesitamos la aprobación de nadie. Y sobre todo, siempre y por más cruel e injusta que pueda parecer la vida, siempre existirá una forma de salir adelante. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man.